Yo voy a tratar de hablar un tanto sobre esta protección de los paisajes y jardines en México. Desafortunadamente aún no hemos podido digerir lo que es el concepto de jardín histórico, cuando ya el mundo está en los paisajes culturales. En el ICOMOS, IFLA, se está hablando ya de una convención de paisajes rurales, los paisajes agrarios, ya se habla de paisajes urbanos históricos, pero en México ni siquiera todavía se tiene noción de lo que es el jardín histórico. Voy a recortar mucho mi conferencia porque, bueno, ya está muy atrasado. Había escrito algunas cosas, pero yo creo que van a ver que voy a ir saltando. Las diapositivas son nada más para ilustrar, no es, digamos, que vayan en consonancia con el texto, ¿no? Parafraseando a José Tito Rojo, también buen amigo como ustedes aquí de la Universidad Autónoma Metropolitana, menciona que el empirismo, costumbre, intuición e inspiración han sido las características toleradas de técnicos y funcionarios para la conservación de paisajes y jardines en México. El caso más reciente y triste es la intervención realizada en el Jardín Borda en Cuernavaca, Morelos. Perdió completamente toda su identidad de jardín barroco, sobre todo en su vegetación. La noción de paisaje y jardín histórico aún están en fase de definición, como lo mencionaba en su inicio. No es común que arquitectos y conservadores del patrimonio cultural se interesen por la recuperación y puesta en valor de los paisajes y jardines, y menos quienes se encargan de la tutela del medio ambiente. Vemos la plantación de grevilias, ¿no? La grevilia robusta realizada en la avenida Chapultepec, una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México. Bueno, ya en Europa, los estudiosos de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado abren un amplio debate para establecer reflexiones y marcos conceptuales de fondo que están a la base de la recuperación de los paisajes y los jardines antiguos y hacen referencia, digamos, al territorio ya como un bien cultural. A finales de 1960 y principios de 1980 se maduran nuevas investigaciones. Se hacen levantamientos científicos de jardines y paisajes, que es fundamental. Se realizan inventarios y catálogos, como el del National Trust en Inglaterra. Se organizan congresos y seminarios especializados, como las conferencias realizadas en Lucca, Italia, en septiembre de 1998, donde participó Félix Martínez, curiosamente. Y vemos con esta situación de que cada vez se especializa más esta disciplina, ¿no? Naturalmente, los cultores del jardín histórico europeo se pusieron de acuerdo para dar lineamientos de método y técnicas razonablemente homogéneos, para definir las intervenciones de salvaguarda y mantenimiento de los sitios. Esta actividad ha tenido la premisa de coincidir con la relacionada con los bienes culturales y específicamente de los monumentos. En septiembre de 1981, la Sexta Asamblea General del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, ICOMOS, IFLA, da a la luz la Carta de los Jardines Históricos, la Carta de Florencia, aunque hubo una contracarta también de Florencia de los mismos italianos, ¿no?, que no permitían el re pristino, que le llaman posteriormente, en la cual se afirma textualmente que un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que desde el punto de vista de la historia o del arte tiene un interés público. Como tal, está considerado como un monumento. Y además, el jardín histórico es una composición de arquitectura cuyo material es esencialmente vegetal y por lo tanto vivo, perecedero y renovable. Aquí estamos viendo unas imágenes del año 2000 que nos invitó Pierre-André Lavaux, a Félix Martínez, Raúl Raya y un servidor. Teníamos un convenio con ellos, nosotros estábamos trabajando en Chapultepec, entonces iba a haber un intercambio, pero llegó esta tormenta del 2000 y bueno, veamos la decisión que toma el jefe de monumentos de Petit Trianon y Versalles, ¿no? El de, una vez que está prácticamente destruida gran parte de la arquitectura vegetal, se regenera la totalidad de los árboles, todos los carpinus, ¿no? Vienen abajo algunos que estaban bien y se recupera el conjunto para que todos vayan creciendo de igual manera. Vemos aquí la situación tan gravosa. La Carta de los Jardines Históricos, recuerdo mucho a Carmen Añón, que nos decía que cuando estaban redactando la misma, ellos nunca habían pensado que iba a ser tan importante y que iba a ser un anexo de la Carta de Venecia y que se iban a volver recomendaciones internacionales. Y es donde realmente está la puesta en valor de este patrimonio tan endeble como los jardines.
La carta hace énfasis en que los jardines presentan un interés público. Ahora, si lo comparamos con aquella ley mexicana que de 1914 coincide muchísimo, que después hablaremos un poquito, que considera que no solo los objetos artísticos, muebles e inmuebles son importantes para conservar, sino todos aquellos que revisten una importancia histórica, como los paisajes y jardines, son elementos llamados preciosos de la civilización. Como dice Max Burke, el cúmulo de experiencia de restauración eran muy pocas en los años 70. Los arquitectos procedían, estas es Hetló, posteriormente está Versalles, bueno, este es Hetló, así estaba en los años 80, y bueno, la recuperación del mismo. Entonces fueron una de las intervenciones que generaron una polémica enorme en toda Europa y que empezaron a crear una corriente de pensamiento, ¿no? Entonces decía Burke que en los años 70, aunque había un cúmulo de experiencias en restauración, eran muy pocas para los paisajes y jardines. Los arquitectos procedían para cada caso como un proyecto nuevo y a menudo obtenían críticas de los colegas como si hubieran demolido el monumento. Un códice práctico, menciona Max Burke, hubiera ayudado notablemente a los arquitectos a realizar intervenciones filológicas y recuerda las principales etapas de la reciente historia de la protección de los jardines históricos, las convenciones y recomendaciones de la UNESCO. De ahí se deriva el cambio recorrido sobre la definición de paisaje cultural y jardín histórico, definición del todo compleja debido a que actualmente se ha pasado del concepto de obra de arte y monumento a aquel de sitio, al de ambiente urbano y natural y al de paisaje cultural. En México, las recomendaciones sobre la salvaguarda de la belleza y del carácter de paisajes y sitios de 1933, aunque no hay enunciados específicos sobre jardines históricos, hace referencia a los jardines y paisajes y por lo tanto ha sido útil para introducir la problemática. Incluso habla de zonas típicas, por ejemplo, la Plaza de la Constitución o Zócalo está declarada por esta ley en 1933 como zona típica y es una declaratoria que no es derogada, o sea, es un monumento. Y bueno, ahora le llaman los del gobierno de la ciudad la plancha del Zócalo, ¿no? Y le echaron ahí 1,5 metros de concreto asfáltico, de concreto fluido. Aunque no hay enunciados específicos, bueno, hace referencia de paisajes y jardines. La Convención de la UNESCO sobre la protección de patrimonio cultural y natural del 72, aunque no específicamente habla del paisaje y jardín, comprende este patrimonio. Y bueno, ya hay en la lista, esta prestigiosa lista, muchísimos ejemplos. Actualmente estoy trabajando el paisaje cultural de las colinas del Prosecco en el Véneto y el oasis Al-Asha en Saudi Arabia, para su inclusión en la lista. En la Carta de Atenas de 1931 reporta un solo episodio en referencia a la problemática de vegetación que circunda los monumentos. El artículo 7,2 menciona: objeto de estudio pueden ser las plantaciones y ornamentos vegetales adaptados a ciertos monumentos o grupo de monumentos para conservar su carácter antiguo. Ya 1931, muy temprano. La filosofía general de la Carta ha sido pensada para los monumentos, aunque evidentemente en lo general se puede aplicar para los paisajes. La Carta de Venecia de 1964, redactada en ocasión de un encuentro que ha dado a la luz al ICOMOS, amplía el concepto de monumento, extendiéndolo a un contexto general del centro histórico, sin tratar específicamente los jardines. Pero la Carta Italiana de Restauración de 1972 precisa con mayor claridad que son objeto de protección los conjuntos de edificios de interés monumental, histórico, ambiental, particularmente los centros históricos, las colecciones artísticas y el mobiliario conservado en su localización tradicional, y por lo tanto los jardines y los parques son considerados de particular importancia. Es el primer episodio que toca la problemática de los paisajes y jardines considerados como obra de arte. En México se acentúa la imperiosa necesidad de acrecentar el sentido y la responsabilidad de salvaguarda de este patrimonio tan sensible y frágil por los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes para conservar los paisajes y jardines de interés artístico, histórico y ambiental. Ya habíamos iniciado por ahí de 1990 y no, en 2000,
2007 al 2009 habíamos hecho ya un inventario, un catálogo de jardines y paisajes históricos en México. Llevábamos 1.500 fichas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí nos apoyó mucho José Tito, Mónica Luengo, también estuvo Carlos Yankelevich, y bueno, se paró la investigación. El 6 de abril de 1914, es la ley que les mencioné anteriormente, se publicó la ley proteccionista que por primera vez en la legislación mexicana menciona los términos patrimonio de la cultura y belleza natural, ambos sujetos de conservación y protección, adelantándose en 58 años a las definiciones aceptadas por la UNESCO sobre patrimonio cultural y patrimonio natural en Nairobi del 6 de noviembre de 1972. Con esta ley de 1914 se podía declarar monumento un árbol, una pantle, una plaza, un arbusto incluso. Los paisajes parecen concentrar y ampliar los conflictos y los contrastes que existen en nuestro país en lo referente a la conservación del patrimonio cultural, la formación profesional y de investigación e incluso la mano de obra. Con Peter Gutscheil, en ese entonces, estamos hablando de los años mediados de los 90, íbamos a hacer un intercambio de jardineros. Iba a recibir yo jardineros y ellos nos iban a enviar jardineros. Desafortunadamente ya no pudo continuar el convenio. Pero la mano de obra es fundamental, y más aquella especializada que puede estudiar algunos manuales de horticultura, digamos, del siglo XVIII, del XVII, del XIX incluso, o como las ordenanzas de la Alameda o las ordenanzas del Jardín Botánico en Palacio Nacional. Por otra parte, existen interrogantes muy graves de carácter disciplinario para intervenir o recuperar un paisaje cultural, que deben ser puestos en su justo lugar, tarea que compete a las instituciones de educación superior y a los entes públicos encargados de la salvaguarda del patrimonio cultural. La ley del 72, al dejar fuera las zonas típicas y bellezas naturales, dejaron en total indefensión los paisajes y los jardines, sobre todo aquellos urbanos, los históricos. No tiene un solo enunciado sobre la protección de este patrimonio tan endeble. Se trasladan a las leyes medioambientales, pero las leyes medioambientales tratan cuestiones mucho más amplias y reservas naturales, parques nacionales, pero no el jardín o paisaje cultural. Entonces, nosotros nos hacemos unas preguntas en nuestro grupo de investigación. ¿Qué cosas son los paisajes y jardines históricos? ¿Cómo se pueden estudiar? ¿Cómo deben ser conocidos, conservados y restaurados? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Con cuál preparación? ¿Por qué razón y por cuál uso? La incompatibilidad de las leyes en México es una causa específica del progresivo decaimiento de los paisajes y los jardines históricos, pero el fondo de todo es el desconocimiento y el desinterés de técnicos y funcionarios. Aplaudo la labor por organizar estos foros, ya que es imperante incluir a la sociedad en una atenta tutela y valoración del patrimonio paisajístico. Este patrimonio forma parte de los bienes culturales de una nación, son testimonios de una cultura que debe sobrevivir. Es necesario revalorizarlos, recuperarlos con un pensamiento contemporáneo, pero entendiendo su evolución histórica. Cualquier patrimonio debe ser sabiamente administrado, y parece increíble el hecho de que en nuestras ciudades desperdiciemos el arte y belleza del jardín de manera indiscriminada. Veamos, nosotros somos tepanecas, somos de Azcapotzalco, y bueno, Gran Tenochtitlán se comunicaba hacia Azcapotzalco por Tacuba, la calzada de Tacuba, que pues en el siglo XIX era la antigua calzada de Tlacopa, ¿no? Y habla Artemio del Valle Arizpe sobre los grandes tíboles y los jardines que había sobre Tlacopa, en el jardín del Eliseo, el Versalles, Petit Trianon, y terminaba con las huertas de recreo en Tacuba, la cual sobrevive solamente el pensil mexicano. Bueno, decía pensil americano, pero alguien le borró y le puso mexicano. Siglo XVIII, Marco de Ibarra, que es el único. Hemos tratado de salvaguardar, de rescatarlo, ya llevamos casi 20 años tratándolo, pero es imposible por las leyes y sobre todo por un problema de sucesión de derechos. Llamarnos, esta empresa constructora ya le construyó encima un conjunto habitacional, le hicieron unas bodegas y una fábrica de bolsas de plástico, y el jardín se niega a morir, está completito, la parte formal, tiene su jardín secreto. En fin, es una tristeza que esté ahí. Un gran número de paisajes tienen un alto grado de interés específico, de horticultura, arquitectónico, histórico, etnográfico,
que son determinantes para la existencia de flujos turísticos, para la posibilidad de formas, de nuevas corrientes, de nuevas formas económicas, que puede tener éxito entre los principales recursos económicos del país, no solo desde el punto de vista turístico, sino cultural, productivo y científico. También representan elementos distintivos de la configuración del medio ambiente natural y antrópico, dentro del cual se desarrolla nuestra vida. Los árboles no son más un adorno urbano, como siempre lo han considerado los urbanistas, ¿no? Es calidad de vida, son testigos mudos de la evolución de un territorio. Por ejemplo, el Salix bonplandiana, el ahuejote, es el dios Tezcatlipoca, espejo humante, el ahuehuete Taxodium mucronactum, de él surge el hombre mixteco, o de los 4 árboles cosmogónicos expresados en el códice Verheber y Meyer, donde menciona estos árboles que son el cacao, la ceiba, el mezquite, el huizache. Estos paisajes son particularmente esenciales en las zonas de aglomeración urbana, en las cuales el mantenimiento de más o menos vastas áreas de espacios arbolados garantiza soluciones de continuidad en la amenidad pública. En la Ciudad de México tenemos sitios que surgieron en la antigüedad con un uso recreativo y que increíblemente sobreviven hoy día. Chapultepec, que tiene su antecedente teotihuacano y muy importante en 1535, es recreativo, sagrado y sigue siendo recreativo en una ciudad de casi 23 millones de habitantes. Lo mismo la Alameda Central, que es del siglo XVI. Es difícil cuantificar en estos últimos 100 años la pérdida total o parcial de paisajes culturales en México. Cómo descifrar la desaparición de sitios menores considerados también históricos y significativos. Es decir, aquellos con todavía funciones agrícolas, pero con zonas de inspiración monumental, sin una probable calidad, que se les adjudica una pobre calidad monumental. Ya inmersos en el tejido urbano, en la periferia de la ciudad o englobado en el centro de la metrópolis, como los huertos de los antiguos conventos. Recordemos el Carmen de San Ángel, el huerto del Carmen de San Ángel, que está perdido totalmente, el atrio y los jardines del convento de San Francisco en la Ciudad de México, o el de San Francisco de Huexotla, en el Estado de México. Las chinampas, que se encuentran en agonía después de ser declaradas Patrimonio Mundial, precisamente en noviembre cumple 30 años la declaratoria, y del 100% de las chinampas productivas de entonces sobreviven hoy al 20%. O aquellos paisajes productivos de temporal en Tizayuca, Hidalgo, que generan un horizonte extraordinario, el sistema de haciendas de Guanajuato, en Mérida, en Puebla, en el Cerro de la Estrella de la Ciudad de México, el Cerro de las Campanas en Querétaro, el Parque Nacional Xicotenca, el Molino de las Flores en Texcoco, el Paso de Cortés, entre otros, o pequeños jardines Art Nouveau o Art Deco en Zacatecas. Todos son sitios para comprender la relación entre el ser humano y la naturaleza. En México, en estos últimos 67 años, el distanciamiento entre el verde histórico ha sido de proporciones alarmantes. Nada más ustedes observen los 500 ahuehuetes que plantó Nezahualcóyotl de Texcoco hacia Tecutzingo. Todos están en una situación deplorable, tienen cerca de 450 años, están en medio de bardas, entre los taxis, en una condición deprimente. Es imperativo reintroducir las arquitecturas vegetales en nuestras inhóspitas ciudades. En la cartografía antigua de la Ciudad de México se puede apreciar la presencia de jardines y árboles, como lo atestigua la investigación en proceso de nuestros actuales alumnos de especialización. A la falta de una política de salvaguarda del patrimonio paisajístico, sería muy difícil la restitución, recuperación o la restauración del verde histórico, zonas de bosque, alineamientos arbóreos, de especies vegetales preciosas o de valor botánico. Una vez destruido el equilibrio natural, será casi imposible su puesta en valor. Es importante observar que nuestra ciudad destruye el verde en general como si fuera un recurso ilimitado de usar y desechar. No ha encontrado su expresión en un espacio vecino circunscrito. Perdida la relación con la naturaleza, no se llega a crear un equilibrio entre la vida social y vida natural, entre el hombre, la comunidad y la vecina naturaleza. Bueno, yo hasta ahí le dejo, tengo más escrito, pero ya están muy cansados, son unas reflexiones, unas ideas. Tenemos este honor, con Martín y Armando, de que esté Marta con esa iniciativa del ALI
que estuvimos discutiendo hace unos años están mucho más avanzados en Colombia. El cariño por el espacio público es de suma importancia. En México la legislación no lo permite. Todos los programas de desarrollo urbano, los programas parciales, los programas de delegaciones municipales jamás tocan la arquitectura del espacio público, solamente el construido, y es ahí donde estriba toda la problemática del paisaje urbano histórico, que está en la indefensión total. Bueno, estos son algunos ejemplos que hemos trabajado. Bueno, este es interesantísimo, es Culhuacán. Aquí Félix y yo nos dedicamos a talar alrededor de 260 o 270 eucaliptos que puso un notable arquitecto, pero que lo recuperamos con ahuejotes, ahuehuetes. Cuando la gente, estaba furiosa la gente que vimos tirar los árboles, y es lógico, la gente cuando ve tirar un eucalipto, pues dice, pues están destruyendo los árboles, ¿no? Pero cuando vieron llegar ahuejotes y ahuehuetes, pues estaban felices y nos ayudaron a tumbar todo. Recuperamos una evocación de lo que es el embarcadero antiguo en alguna parte. Bueno, esto pedimos unos Salix humboldtiana nativos y nos dieron gato por liebre, nos dieron babilónica, pero a la gente le gustó mucho, entonces pues ya los dejamos y están bien bonitos y se ha convertido en un espacio, un oasis en Iztapalapa. Recordemos los jardines del señor de Iztapalapa, ¿no? Que ahora no hay ni un relicto. Y bueno, está esto. Y bueno, mira, hasta tules metimos. Metimos tules, un árbol de las manitas. Bueno, este es en Santo Domingo, en Oaxaca. Este es en Oaxaca también, con el maestro Toledo y Luis Zárate. Recuperamos parte del ambiente urbano. Aquí hicimos todo un estudio con Dumbarton Oaks sobre la huerta de Churubusco, que al final, bueno, no hubo recursos y solamente hubo para recuperar un tanto su traza. Bueno, este es Parque Fundidora 2, Palacio Nacional, que en este momento tenemos a 3 tesistas que están trabajando para poder restituir su mensaje cultural de Jardín Botánico, Palacio Nacional. Esta es una propuesta para el Jardín de San Francisco en Puebla. Este es el baluarte de Santiago en Veracruz. Un jardín de una ermita antigua en la antigua Veracruz. Y bueno, actualmente el Comité Internacional de Paisajes Culturales, a que pertenecemos algunos de los que estamos aquí presentes, está en la discusión sobre la actualización de la Carta de Florencia. Y a mí me tocó la parte y me encantó la situación de la inserción de la arquitectura contemporánea en jardines históricos. Yo considero que es factible que se lleve a cabo la inserción de la arquitectura contemporánea siempre y cuando entre en armonía y en coherencia con el palimpsesto de determinado sitio. Es decir, que las directrices de proyecto o generatrices de proyecto se encuentren en la historia de ese sitio. Este de aquí me invitó doña Bénédicte Leclerc, que es la estudiosa de Jean-Claude Nicolas Forestier, a ver esta obra extraordinaria de Fran Nogueri en el jardín de aclimatización del jardín de Parc de Boulogne en París, que había restaurado Jean-Claude Nicolas Forestier, pero inserta en este edificio interesantísimo en el jardín de aclimatación de Forestier y pues lo destruyó. Es fantástico el edificio, pero se generan nuevos paisajes, nuevas visuales, ¿no? Del jardín de aclimatación. Y bueno, este es el sitio. Entonces, no sé su opinión, pero yo no lo hubiera hecho. No hubiera hecho algo más contenido, no hubiera hecho una arquitectura que capture la mirada, sino que se integre al sitio. Entonces está todavía esto en discusión, la Carta de Florencia, y bueno, yo conmino a nuestros alumnos y ustedes a apreciar el árbol, ¿no? Sobre todo el árbol antiguo, el árbol del México antiguo, y que ahí estriba prácticamente toda nuestra know-how, ¿no? Para intervenir en el espacio público. Y bueno, auguro grandes trabajos a partir de este momento para una legislación de paisajes, sobre todo en Ciudad de México. Ya hubo un intento con Salvador Aceves, con Javier Hernández y
Valeria Prieto, con una hoy senadora María de los Ángeles Moreno, pero en la Asamblea Legislativa, por cuestiones partidarias, lo convirtieron en la ley de anuncios de reglamento de anuncios públicos. De espectaculares. Que deben ser espectaculares los jardines, los paisajes. Bueno, yo les agradezco mucho por haberme escuchado. No pude, me disculpo muchísimo, no pude entrelazar las diapositivas, pero esta semana pasada la vivimos muy feo en La Juárez y teníamos muchos problemas entre los vecinos y fue dramática la situación. Pero espero que les haya inculcado algún interés sobre la normatividad, que México era muy avanzado en este sentido. Bueno, pues muchas gracias.